Buenas tardes, profesor. A continuación presentaremos nuestro proyecto final respecto a un sistema de cajero automático basado en NetBeans. Para este estamos usando la herramienta Maven, que ya es una herramienta que viene como complemento del propio NetBeans, que lo podemos apreciar dentro. Lo puede verificar dentro de su NetBeans al ingresar a Run Mave y compilar. Este Maven, bueno, nosotros lo estamos usando porque este complemento es una herramienta evolucionada, tiene comandos simples y nos ayuda a la creación de una estructura de directorios para nuestro proyecto, con sitios para las fuentes, los iconos, ficheros de configuración y datos, todo lo que se vaya a usar en un proyecto. En nuestro caso nos ha ayudado también para lo que son la organización y la estructura de los packages de cada una de nuestras clases. Sin necesidad prácticamente de configurar nada, Maven sabe cómo borrar los .class, cómo compilar, generar el jar, generar el javadoc y generar la documentación web de ser necesario para informes como métricas, código duplicado, etc. Maven se encarga de pasar automáticamente los test de prueba cuando se realice la compilación. Los puntos que hemos desarrollado para nuestro proyecto son de acuerdo a lo que se había solicitado. Vienen a ser primero las clases. Las clases con las que estamos trabajando nosotros son clases padre y clases hijas. Esto nos va a permitir que nosotros podamos realizar la herencia tanto de métodos como atributos creados en la clase padre y llamados en las clases hijos. Dentro de las clases que nosotros hemos creado tenemos en el package banco de clases hija está la clase cajero principal, la clase hija consulta, clase hija depósito, clase hija retiro, clase hija usuario. Tenemos el package com.upn.banco.clases padre cajero, que está la clase padre operaciones, que es lo que va a ver la parte de transacciones del cajero, y la clase padre usuario, que va a ver el tema de la creación y administración de un usuario. Adicional a lo mencionado sobre las clases padres e hijos, también creamos clases para la conexión con la base de datos en MySQL y testeo. Dentro del package com.upnbanco.db entity tenemos las siguientes clases creadas: la clase cuenta y la clase usuario. Dentro del package upnbanco.db repositorio tenemos la clase usuario repositorio, y dentro del package upn banco tenemos la clase usuario test, que nos servirá para poder testear la conexión e inserción en la base de datos. Dentro de estas clases existen objetos declarados e instanciados para la ejecución de los métodos creados en ellas mismas, usando la sobreescritura y polimorfismo. En la clase padre se creó el método transacciones, el cual está siendo llamado a las clases hijas, depósito, retiro y consulta. Aplicando solo el polimorfismo, no se tuvo la necesidad de considerar diferentes atributos al momento de heredar el método, por lo que no se aplicó sobreescritura. Para que la clase hijo pueda ser utilizada, todos los atributos de la clase padre están siendo declarados como protected, como se aprecia en pantalla. Con ello nos aseguramos que estos atributos solo puedan ser usados entre la clase padre y sus hijos. Bueno, doy paso a mi compañera para que continúe. Continuando con la exposición, dentro de las clases y los métodos utilizamos los arreglos para listar los usuarios creados por el administrador. Se utilizan estos arreglos, el arreglo for dentro del método listar usuarios.
Otra cosa que también hemos utilizado es la instrucción tree cache. A ver si lo mostramos. Ahí está, listo. Esta está siendo usada en casi todo el proyecto, ya que sirve para poder capturar los errores, por lo cual han sido aplicadas tanto para muestra de opciones de los menús, como también para cada método. También se consideró el poder exportar una lista de usuarios en un fichero, por el cual se desarrollaron la clase fichero usuarios, ¿no? Como se muestra en la pantalla, dentro de un package llamado ficheros, la cual tiene los métodos leer, como está ahí, y también tiene el método escribir. Esto nos permitirá generar el formato en TXT y la lista de usuarios se va a autogenerar en la carpeta C, correcto, con el nombre de archivo.txt. Para ello también hemos incluido una base de datos, y esto lo estamos trabajando, a ver, creo que por ahí tengo, ahí está, lo estamos trabajando en MySQL. Hemos creado la tabla usuario, ¿no? El cual tiene los siguientes atributos, como ID usuario, que lo hemos puesto en entero, y esto se va a autoincrementar. Otro campo que hemos añadido a la tabla es el nombre de usuario. Nombre de usuario, clave de usuario, tipo de usuario, que está con tipo de, está con, ¿cómo se dice? Tipo de lectura o algo así, en varchar, ¿no? El cual va a tener 25 dígitos por ingresar. Se ha añadido también otro con tipo de documento y número de documento, el cual hemos incluido también que sea varchar y con 25 dígitos para que se pueda ingresar en esta columna. En esta parte vamos a hacer la simulación del sistema creado. Vamos a ejecutar. Como pueden ver acá es cuando nosotros estamos usando el complemento de Maven. Pueden ver que al momento de compilar es que acá aparece la codificación de cómo se ha estructurado, cómo se está estructurando. Bueno, nosotros, si bien es cierto no hemos creado formularios, lo hemos hecho con JobTionPaint para que pueda tener una mejor visualización de los métodos que hemos creado y cómo se va a realizar la ejecución de estos. En primera opción hemos puesto el administrador, que es el que va a permitir al tema de la modificación, creación y eliminación de usuario. Y como segunda opción tenemos al cliente, que el cliente es el que va a poder realizar las transacciones como depósito, retiro, consultas. Y bueno, la tercera opción, que es la opción de salir para poder cerrar el sistema. Entramos a la primera opción, que es el administrador. En esta se despliega el menú principal, que tenemos el de listar usuarios o los usuarios existentes, el crear usuario, el modificar usuario, eliminar usuario, exportar lista de usuarios, que es lo que habíamos visto del tema de ficheros. Esto lo exportaría en un TXT. Y bueno, la opción de regresar, que es para poder regresar al JobTionPaint anterior que hemos visto, al menú principal. Si colocamos el listar usuario, que es la opción 1, este va a mostrar los usuarios que se encuentran registrados en nuestra base de datos, los usuarios con los que nosotros hemos estado probando. El crear usuario nos solicita ingresar el nombre de usuario que quieres crear, ingresar la clave que deseas colocarle
ingresar el tipo de usuario, si este va a ser administrador o va a ser cliente. Y bueno, crea el usuario. Esos son los datos que hasta el momento nosotros hemos colocado que puede registrar y que se registre directamente en la base de datos. Eso se puede comprobar al nosotros hacer, bueno, si lo quieres comprobar por base de datos, lo puedes comprobar al hacer un select directamente en la base de datos, o si deseas también se puede comprobar al momento de listar usuarios, que lo puedes listar directamente en un Joction Page. Bueno, tenemos modificar usuario, que realiza la búsqueda de un usuario creado. Para modificar usuario te va a solicitar que ingreses un usuario ya existente. Un usuario que tú deseas modificar. Te va a pedir que si deseas cambiar el nombre del usuario, ingresa el nombre del usuario. En este caso vamos a dejar el mismo nombre del usuario. Te va a pedir si deseas cambiar la clave. En este caso voy a dejar la clave. Lo que quiero es cambiar es el tipo de usuario, que ya no sea administrador sino que sea cliente. Te dice que se actualizó con éxito, le das a aceptar y lo puedes verificar directamente en listar usuario, o lo puedes verificar en la base de datos, que ahora el tipo ahora es cliente, ya no es administrador. El tema de eliminar usuario, que te solicita que ingrese el nombre de usuario y nos indica que se eliminó con éxito. Si ponemos listar, como era el único usuario que teníamos creado, nos va a indicar que no existen usuarios. Bueno, y la opción 5, que es para poder regresar al menú principal, y bueno, al salir, que nos indica ese mensaje. Estos métodos para poder realizar el eliminar, el modificar, el crear, los tenemos registrado en nuestra clase hija de usuario. Este es el método que realiza el crear un usuario. Este es nuestro método, el que realiza el listar usuario. Este es nuestro método, el que realiza el eliminar usuario. Y este es nuestro método que realiza el modificar usuario. Estos métodos apuntan a la clase padre, que es a la clase padre usuario, donde también está registrado, bueno, todos los atributos que se han declarado en la clase padre y están siendo importadas para a la clase hija usuario. También hemos creado un método que es el método para el menú principal, que también está siendo llamado también por la clase hija, que es para el tema de las opciones que se van a mostrar. Y bueno, este es un pequeño test, el testeo, que se realiza que es una simulación del registro de los usuarios que nosotros realizamos. Este es el testeo antes de poder comprobar que en efecto funcione. Pasando a las opciones del cliente, si ingresamos como cliente tenemos el menú de depósito, retiro, consultas y bueno, regresar al menú principal. En el tema del depósito va a solicitar el monto a depositar. Vamos a ingresar 1000. Y bueno, el depósito realizado con éxito. Tenemos el tema de, bueno, si queremos realizar un retiro, vamos a realizar un retiro de 100 y retiro realizado con éxito. Nos indica que nuestro saldo actual es de 900. ¿Por qué? Porque al inicio estamos hablando de una cuenta sin saldo. Hemos depositado 1000, hemos retirado 100 y bueno, va a decir que su saldo es 900. Si realizamos una consulta, lo que nos va a indicar es otro desplegable de opciones, es si consultar el saldo actual o consultar movimientos o regresar al menú principal. Vamos a consultar el saldo actual. Para ejecutar esta simulación que hemos visto, nosotros hemos creado una clase padre donde están las operaciones, una clase padre de nombre operaciones, donde hemos declarado, bueno, como se había mencionado anteriormente, en Protector los atributos. Tenemos los métodos para el tema del ingreso de datos, el retiro, depósito. Hemos también creado acá el menú que corresponde al menú cliente para que se pueda realizar las operaciones.
En el tema del método transacciones hemos creado un método abstracto y este mismo método es el que está siendo llamado en las clases hijas. Para este tema sí hemos creado una clase por cada transacción, hemos creado una clase hija por el tema de retiro, donde este es el código, siempre dentro de un try catch para que vea el tema de la captura de errores, el tema de depósito, que este es el código, el tema de consulta, que es bueno, acá mismo hemos hecho el pequeño menú de opciones para el tema de si va a consultar saldo, va a consultar movimientos. Y con estos métodos realizados en cada clase es que nosotros se ejecuta este tema de la transacción de poder realizar un retiro, poder realizar un depósito o una consulta de saldos. Para el tema de los ficheros, de nuestro package ficheros, estos lo estamos usando, bueno, nuestra clase mejor dicho, lo estamos usando en el tema de exportar la lista de usuarios, que vendría a ser en el menú, entrando como administrador, la opción 5. Nosotros colocamos 5 y lo que va a hacer es exportar en un TXT nuestro listado de usuarios, los usuarios encontrados.